Buen día, es un privilegio el que nos da Dios, primeramente de poder tener salud y estar de pie para compartir su palabra. Y bueno, hoy yo tengo el privilegio de compartir con ustedes la enseñanza. Y antes, pues, quisiera pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien hable a través de mi vida. Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por la palabra que has puesto en mi corazón. Este día te pido, Señor, que seas tú hablando a través de mi vida, que no sea mi carne, que no sean mis emociones, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo dirigiéndome en todo tiempo, en todo lo que voy a hablar el día de hoy. Te doy gracias, Señor, por la vida de mis autoridades, por la vida de los congregantes y de todo aquel que va a escuchar esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, creo que es de mucha bendición el poder asistir a seminarios, a congresos o incluso llegar a tomarlos pues en línea, ¿no? Se ha abierto mucho esta puerta, se ha dado esta facilidad de poder prepararnos a través de las redes sociales, incluso a través de predicaciones. ¿Cuántos no hemos escuchado una predicación por YouTube y bendice nuestras vidas, verdad? Incluso leemos libros, buscamos material para alimentarnos en conocimiento. De hecho, ahora mismo yo me encuentro leyendo un libro y créanme que ha sido de bendición para mi vida y para edificación también. Sin embargo, creo que todo esto no asegura un crecimiento espiritual en mi vida. Muchas veces he asistido a congresos por años, he ido a congresos y me he dado cuenta de algo, que a veces son emociones que confundimos con un avivamiento. Creemos que eso nos va a dar como la madurez o el crecimiento espiritual que necesitamos. Y tristemente a veces esa emoción solo dura eso, un congreso, un seminario. Y no digo que esté mal el asistir a estos congresos. No digo que no debamos ilustrarnos con libros cristianos, o escuchar prédicas, podcast. Pero creo que no debemos engañarnos a nosotros mismos creyendo que eso nos hará maduros espiritualmente. Las cartas escritas por el apóstol Pablo tenían como objetivo el crecimiento espiritual, específicamente de los creyentes, de nosotros como creyentes. Ahora, esto no significa que la iglesia dejará de ser un instrumento para la evangelización. Debemos proseguir con nuestro trabajo con relación a los no salvos. Sin embargo, hablando del crecimiento espiritual se ha tergiversado y el resultado es que la iglesia está tratando de moverse al encuentro de la situación mundial con insuficientes recursos espirituales y como resultado segundo, causa debilidad para afrontar las dificultades. Y Dios ha puesto para nosotros en su palabra una gran cantidad de evidencias y pruebas de que su objetivo principal o su objetivo predominante para sus hijos es ese, el crecimiento pleno. Y deberíamos estar preocupados acerca de la madurez espiritual y darle un lugar incluso en nuestros corazones, o debería ser algo por lo que constantemente nos deberíamos estar preocupando. Como base de esto, porque siempre debemos poner como base la palabra de Dios,
En el libro de Romanos 8, 19 y 29 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Un segundo versículo nos dice en 1 Corintios 3, del 1 al 3, dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales. Ni son capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, no son carnales y andan como hombres. Otros versículos que podría yo citar podrían ser 2 Corintios 3:18, Gálatas 3 del 26 y 27, Gálatas 4, 6 y 19, Efesios 1, 5 y 19, Efesios 3, 18 y 19, Efesios 4, 13, Filipenses 3 del 12 al 14, Colosenses 1, 28, Hebreos 5 del versículo 12 al 14 y Hebreos 6, 1. Y a veces nos encontramos en un estado que yo lo llamaría en un estado o una etapa de adolescencia espiritual. Y a veces, para muchos, esa adolescencia espiritual nos ha durado más de lo que debería durar. Yo quiero compartir con ustedes acerca de mitos acerca de la profundidad espiritual y las verdades que lo contrarrestan. El primer mito es que a veces se nos ha enseñado que la profundidad espiritual es automática una vez que se ha nacido de nuevo. Es decir, muchos dicen, una vez que tú recibes a Jesús en tu corazón, entonces la profundidad espiritual va a venir en un abrir y cerrar de ojos, o va a ser automática, va a ser instantánea. Este mito nos ha enseñado que mientras vayas a la iglesia una vez por semana, tu crecimiento va a ser ininterrumpido y constante. Sin embargo, esto es un mito, porque un cristiano no crece por ir a una reunión, no crece por ir a reuniones cada domingo, no crece por asistir a conferencias, a seminarios. No hay que confundir a un cristiano asistente con un cristiano en maduración, porque puede asistir a la iglesia toda la vida y nunca llegar a la madurez o no madurar. No es lo mismo envejecer que crecer. Puede haber periodos en nuestra vida en los que envejezcamos, pero no crezcamos. Por ejemplo, un matrimonio puede envejecer sin crecer, y eso es una tragedia. Ahora, ¿cuál es la verdad que contrarresta a este mito? La profundidad espiritual es intencional. Debe arrancar con un compromiso. No hace falta saber con todo lo que nos vamos a comprometer, pero sí con decirle a Dios: no sé bien qué tengo delante, qué tengo por delante, pero hoy yo decido que quiero crecer. Muchas veces no empezamos las cosas, y lo digo como una experiencia, muchas veces no empezamos las cosas porque nos aferramos a entender todas las cosas que vienen por delante antes de tomar la decisión. Pero si esperamos condiciones perfectas para tomar una decisión de crecimiento en la vida, nunca la vamos a tomar. Hay una frase que escuché y dice: cuando Dios te hace una pregunta, no es para saber la respuesta. Cuando Dios te hace una pregunta, es para que pienses en esa respuesta. Históricamente, desde el comienzo, la revelación de Dios es progresiva sobre nuestras vidas. Dios
le da a cada uno progresivamente. Esto es en medida que vamos creciendo. El segundo mito que quiero compartir con ustedes es: la profundidad espiritual es algo místico y para unos pocos elegidos. De alguna forma, el enemigo, Satanás, el diablo, quien todo lo tuerce, nos metió en la cabeza que los espirituales son una especie de nerds, de personas superdotadas, y no necesitas ser un aislado o un antisocial para ser una persona profunda espiritualmente. ¿Cuál es la verdad que contrarresta este mito? La profundidad espiritual es práctica y ocurre en comunidad, no en soledad. Dios nunca dijo en ningún lado que teníamos que separarnos de otros para poder crecer. Por lo contrario, la forma de crecer y ser profundo espiritualmente es rodeándote de tu familia espiritual. Un cristiano sin iglesia es un huérfano sin familia. Es un músico sin orquesta, es una mano cortada del cuerpo. No conozco, lo voy a decir así, yo no conozco personas maduras espiritualmente. Yo solo conozco personas madurando espiritualmente. Porque aquel que dice que es maduro espiritualmente, pues que nos pase la receta, ¿verdad? Yo creo que todos estamos en ese proceso de maduración para, como dice la palabra de Dios, poder llegar a ser de la estatura del varón perfecto. El tercer mito es el siguiente. La profundidad espiritual puede ser alcanzada instantáneamente si encuentro la clave correcta. Las conferencias, retiros, libros y predicaciones o predicadores mágicos no existen. Solo existen los procesos de crecimiento y lo anterior pues solamente suma a ese proceso. El cuarto mito es: la profundidad espiritual se mide por lo que uno sabe. La verdad que contrarresta este mito es: la profundidad espiritual se demuestra mejor a través del comportamiento que del conocimiento. Hay tanta gente inflada de conocimiento, pero no va a la iglesia. ¿Cómo explicamos eso? O en su vocabulario podrían hablar igual que cualquier otro que tiene todos estos títulos de teología y demás, y ni siquiera son cristianos. Entonces, el conocimiento no delata a una persona con profundidad espiritual. La profundidad espiritual en tu vida y en mi vida no está determinada por cuán alto puedas levantar tus manos en un congreso cristiano, sino por cuán recto puedas caminar en tu vida durante la semana siguiente. Los profundos son las personas que ponen en práctica mucho de lo que saben. Esto es sencillo. Por ejemplo, si yo soy una persona que sabe si en verdad es de Dios, que implica que ponga eso en práctica, y pongo solamente en práctica el 50% o 50% de esas verdades que yo sé de Dios, solamente aplico 50 de esas verdades, entonces solamente estoy siendo el 50% sabia. Solamente estoy aplicando el 50% de lo que sé.
Pero si por otro lado yo soy una persona nueva que sabe solamente 5 cosas o 5 verdades y pongo en práctica 4, entonces estoy poniendo en práctica el 80% de las verdades que sé. Estoy siendo 80% sabia. Estoy poniendo en práctica el 80% de lo que sé. Entonces, el conocimiento, lo que sabemos, no quiere decir que somos maduros espiritualmente o que somos profundos espiritualmente. Porque si sabemos hacer lo bueno, como dice la Biblia, si sabes hacer lo bueno y no lo haces, entonces llegamos a ser personas incoherentes. Y muchos hemos caído en ese error y por eso es que constantemente tenemos que estar poniéndonos a cuentas con el Señor. Y no importa cuánto sepas, importa cuánto aplicas. Los profundos son audiovisuales, o sea, se ven de una manera y hablan de una manera. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestra vida debe ser coherente o debe ser acorde a lo que predicamos. Nuestro comportamiento debe reflejar lo que estamos predicando, debe reflejar lo que estamos hablando. En eso se mide la profundidad espiritual o la madurez espiritual. En que todo lo que sabemos, en que todas las verdades que ya conocemos de la palabra, Dios nos dé la capacidad y nos ayude a todas esas verdades ponerlas en práctica en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, y así poder llegar a ser de buen testimonio para otros. Bendecido día, familia. Una disculpa por el ruido que perciben, pero dice la Biblia que hay que predicar en tiempo y fuera de tiempo. Entonces, los bendigo, deseo que tengan un excelente día y que el Señor esté con ustedes. Bendiciones.